Buenas noches, buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, la segunda tertulia de este mes de junio, de este mes de jóvenes, para así decir, según la etimología histórica del mes de la palabra junio, del mes de junio. Bienvenidos. Vamos a compartir la palabra de Dios que este próximo domingo se va a repartir. Vamos a ponerlo de esa manera en todas las comunidades católicas y algunas comunidades reformadas con motivo de la festividad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Palabra de Dios que nos alimenta, palabra de Dios que nos guía, palabra de Dios que nos anima a seguir amando, a seguir luchando, a seguir construyendo un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores. Para todos ustedes, especial para nuestros hermanos privados de libertad, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra acogida y nuestra invitación a participar en la escucha de la palabra de Dios. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y siguiendo la tradición que arranca ya desde hace 14 meses, leemos la palabra de Dios que se va a leer, valga la redundancia, en las iglesias este próximo domingo, festividad del cuerpo y de la sangre de Cristo. En realidad es una fiesta transferida porque se suponía que es este jueves, o sea, hoy, cuando se celebra la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Hay de hecho un refrán en nuestra lengua castellana que dice: hay 3 días en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y la Santa Ascensión. Jueves Santo es la institución de la Eucaristía, cuerpo de Cristo, la celebración del pan y del vino, el recuerdo de la permanencia de Dios entre nosotros, y la ascensión cuando se nos fue al cielo. Por circunstancias civiles y laborales y demás, de jueves se pasa a domingo. Lo importante es que lo celebremos. Lo importante es que busquemos en la profundidad de la palabra de Dios y la profundidad del pan de vida que se nos brinda a través de la Eucaristía. Pero vamos a escuchar primero los fragmentos de la palabra de Dios de este domingo. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor.
Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 115 y dice de la siguiente manera: la antífona salmodial: alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre, aleluya. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré, Señor, mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación invocando tu santo nombre. Aleluya. Segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda, que no estaba hecha por manos de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, y dice de la siguiente manera: el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad y encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias que se la dio. Todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por ustedes. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Y esto es palabra del Señor. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con ustedes. Estas palabras nos sitúan en el largo peregrinaje de las gentes de Israel, liberadas por Dios de la esclavitud de Egipto. Moisés no se limitaba a asperjar a sus hermanos con la sangre de las víctimas ofrecidas en sacrificio al Señor. Les exponía el significado del rito. Así nos lo presenta en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, verso 8. Dios hacía con aquellos peregrinos una alianza de pertenencia y protección, alianza sellada con la sangre de las víctimas que ellos ofrecían. Él se comprometía a compartir con ellos la vida que la sangre significaba, y ese signo los compromete a ellos a ser fieles a la alianza que Dios les proponía. Él nos había puesto en el camino de la libertad. A ellos les correspondía ahora seguirlo con gratitud y con responsabilidad. Nosotros respondemos a este mensaje y lo hacemos proclamando gozosamente una promesa: alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Salmo 115. Según la carta a los Hebreos, segunda lectura, no somos salvados por la sangre de los machos cabríos que Israel derramaba en honor a Dios. Es la sangre de Cristo la que nos consigue la liberación eterna. El Evangelio según San Marcos, el fragmento de hoy, nos sitúa en el contexto de la cena que Jesús celebra con sus discípulos. Y la celebra la misma tarde de su prendimiento. Las gentes de su pueblo sacrificaban en el templo los corderos de la Pascua y agradecían una vez más la liberación que Dios les había concedido a sus antepasados. Jesús, por su parte, estaba celebrando ya su propia Pascua. De hecho, tomando el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo distribuyó entre sus discípulos, a los cuales les dijo: tengan y coman, esto es mi cuerpo. El pan partido y compartido era un gesto muy expresivo. Con él Jesús les hacía ver que entregaba real y definitivamente su propia vida para la salvación de los que creyeran en él. Sin embargo, esto no era un gesto episódico y causal. Los discípulos habían de repetirlo en el futuro, pero el signo tenía que ser acompañado por la vivencia de su significado. El pan entregado a los demás había de convertirse en el signo externo y sacramental de su entrega personal. Tendría que ser el gesto memorial del amor de Dios. Tras haberle dado el pan, Jesús hizo lo mismo con la copa de vino. Pronunció la acción de gracias a Dios y la pasó a sus discípulos para que bebieran de ella. Las palabras del Maestro evocaban la antigua palabra que Moisés había dirigido a su pueblo, aquella que decía: esto es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Se hacía presente el sacrificio de los corderos y cabritos ofrecidos al Señor, como recordando las palabras de Juan el Bautista. Jesús se presentaba como el nuevo Cordero de la Pascua. Con su sangre, Dios renovaba su alianza y la ofrecía a todas las gentes.
No volveré a beber el fruto de la vida hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabras de Jesús. Sin embargo, hay un tono de nostalgia en las palabras con las que Jesús anuncia que ya no beberá el vino de la tierra. Pero más importante que la nostalgia es la profecía. Mientras pasan la copa, Jesús anuncia a sus discípulos la novedad del confite fraterno en el reino de Dios. Pidamos al Señor y démosle gracias por el signo del pan y del vino. Sabemos que ellos han sido salvados por la sangre de Cristo y creemos que con estos signos de la cena Él ha querido hacerse visible a la realidad de su entrega, la decisión de mantener su presencia entre nosotros y el anuncio de un amor y una vida que pervive más allá de la muerte. Bendito sea el Señor. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Santísimo cuerpo y sangre de Cristo. Jesús crea un clima especial en la cena de despedida que comparte con los suyos. La comparte la víspera de su ejecución. Sabe que es la última. Ya no volverá a sentarse a la mesa con ellos en la fiesta final junto al Padre. Quiere dejarles bien grabados en su recuerdo lo que ha sido siempre su vida: pasión por Dios y entrega total a todos. Esa noche lo vive todo con tal intensidad que al repartirles el pan y distribuirles el vino les viene a bendecir estas palabras memorables: así soy yo, os doy mi vida entera. Miren, este pan es mi cuerpo roto por ustedes, este vino es mi sangre derramada por todos. No me olviden nunca. Hagan esto en memoria mía. Recuérdenme así, totalmente entregado a ustedes. Esto alimentará sus vidas. Para Jesús es el momento de la verdad. En esa cena se reafirma en su decisión de ir hasta el final de su fidelidad al proyecto de Dios. Seguirá siempre al lado de los débiles. Morirá enfrentándose a quienes desean otra religión y otro Dios olvidado del sufrimiento de la gente. Dará su vida sin pensar en sí mismo. Confía en el Padre. Lo dejará todo en sus manos. Celebrar la Eucaristía es hacer memoria de este Jesús, grabando dentro de nosotros cómo vivió hasta el final. Reafirmarnos en nuestra opción por vivir siempre siguiendo sus pasos. Tomar en nuestras manos nuestra vida para intentar vivirla hasta las últimas consecuencias. Celebrar la Eucaristía es sobre todo decir como Él: esta vida mía no la quiero guardar exclusivamente para mí. No la quiero acaparar solo para mi propio interés. Quiero pasar por esta tierra reproduciendo en mí algo de lo que he vivido. Sin encerrarme en mi egoísmo, contribuyendo desde mi entorno y mi pequeñez a hacer un mundo más humanos. Es fácil hacer que la Eucaristía otra cosa distinta de lo que es. Basta con ir a misa a cumplir una obligación olvidando lo que Jesús vivió en la última cena. Basta con comulgar pensando solo en nuestro bienestar interior. Basta con salir de la iglesia
sin decidirnos nunca a vivir de manera más entregada. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Bien, continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. Hemos escuchado la palabra de Dios. De hecho, les aviso, este es el último mes en el cual vamos a tener la lectura y comentario de la palabra de Dios. Ya se están abriendo las iglesias, en los templos, en la zona, al menos aquí en los Estados Unidos. No sé en otros países, como en Perú, como en Ecuador, como en Panamá y en Puerto Rico, no, desconozco. Si quieren que sigamos, díganoslo, déjenos saber. Saben, el teléfono es el 917-499-9715. Repito, este teléfono es también el teléfono de WhatsApp de Descubriendo el Siglo XXI. Díganos, ¿está bien con la misa? ¿Está mal con la misa? Continúenla, reduzcanla, digan las palabras de Dios. Eso a gusto de ustedes. Entonces ya con las respuestas nosotros tomaremos una decisión. Hemos vivido una pandemia 14 meses, hemos escuchado la palabra, estamos empezando a salir del agujero de la pandemia para poder ir al templo, para poder ir a reconocer las personas que hemos sobrevivido. Vivir no hemos vivido a plenitud como vivíamos anteriormente, pero hemos sobrevivido, y lo cual es importante. Déjenos saber si quieren que sigamos manteniendo la palabra de Dios. Tenemos este mes para se nos quedan 3 semanas para poder decir sí o no. Saludo a nuestros hermanos presos, que sepan que por ellos estamos haciendo, sobre todo por ellos siempre los tenemos en mente las lecturas, porque me imagino que muchas de las cárceles no tendrán celebración de la Eucaristía, al menos que si reciban el chispito de la palabra de Dios. A ellos nuestro cariño y nuestro respeto. Y precisamente pensando en ellos, mañana 4 de junio, primer viernes a las 7 de la tarde tendremos la Eucaristía por ellos, por sus familias, por todos aquellos que nos sentimos muchas veces presos de nuestra envidia, de nuestra depresión, de nuestras cosas, nuestras chaviendas que nos apartan de vivir felices. Y si necesitan enviar también algún saludo a las mamás y papás y esposos y esposas de los presos, háganlo al 917-499-9715. Repito, 917-499-9715. Luego este sábado tendremos nuestro seminario de Zoom, vía Zoom, a las 4 de la tarde, hora del este, hora de Nueva York, de los Estados Unidos. El que quiera comunicarse, que se comunique, el que no, pues que no se comunique, somos libres. Y entonces, eso sí les pido que recen por nosotros.
ayúdennos a seguir manteniendo la tertulia, pero con sus oraciones. Si hay unos centavitos, pues bendito sea Dios, pero sobre todo le pedimos que nos ayuden con su apoyo emocional, con su apoyo espiritual, con su apoyo de amigos que sé que son ustedes. Y bien, volvemos a aterrizar. Estábamos hablando en estos días pasados de las cartas de Pablo, el gran artífice, el gran cartero, por así decir. Y vamos viendo así, abuelo de dron, abuelo de pájaro, cada una de ellas. Y nos quedamos el otro día, creo que fue en la primera carta a los cristianos de Tesalónica. La primera carta tiene una característica muy curiosa y es el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Fue escrito en griego, obviamente, entre los años 49 y 50. O sea, pensemos que si Jesús murió teniendo 30 años y él nació de 6 a 11 años antes de cómo nos marca la historia. O sea, pensemos, vamos a ponerle por lo mínimo 4 años. Jesús cuando muere tiene 34 años, sería el año 37 y 49, estamos hablando de 12 años. Ya hay comunidades cristianas en Tesalónica. Tesalónica es una zona alejada. Tesalónica es la ciudad, era y creo que sigue siendo hoy en día la segunda gran ciudad de Atenas, de Grecia. Una zona que estoy loco por ir. He intentado varias veces ir a Atenas he ido como a Tierra Santa he ido 59 veces, a Atenas habré ido como 40 por lo menos, porque solíamos hacer viaje Nueva York, Atenas, alrededores de Corinto y demás, y luego Tierra Santa y Jordania, Tierra Santa y Chipre, Tierra Santa Egipto, era la base o el final de los viajes. Pero el ir específico a Tesalónica no he ido, así que se la debo. Si quiere alguno ir, por lo menos hasta el año que viene, olvídense de viajar, a no ser que nos tocara la loto y fletáramos nuestro propio avión, pero dejémonos de chaviendas y de cosas. Tesalónica es la primera carta que escribe Pablo y está considerada el primer documento del Nuevo Testamento. Es anterior a los Evangelios. En la colección de cartas que tenemos de Pablo, hay 2 cartas dirigidas a los cristianos de la comunidad de Tesalónica. Actualmente la ciudad se llama Salónica. Es la segunda ciudad en importancia de Grecia. La redacción de esta primera carta tuvo un motivo para ser escrita. Fue motivo la llegada de Timoteo a Corinto, en donde se encontraba Pablo con Silas. Timoteo volvía de Tesalónica de visitar a los cristianos de aquella ciudad. Las noticias que traía eran muy buenas, pero advertía la aparición de dudas sobre el momento de la segunda venida de Jesús, es decir, sobre el final de los tiempos, cuándo y cómo serán o cómo ocurrirán las cosas que había provocado mucho malestar entre los miembros de la comunidad y el enfriamiento del entusiasmo con el que habían acogido la fe. La reacción de Pablo ante las dificultades para viajar en aquel momento había sido escribir esta primera carta, iniciando de esta forma el género epistolar que llamamos corpus paulino. O sea, ante un problema que se necesita respuesta urgente, Pablo le es difícil viajar, por una serie de circunstancias que no vienen a cuento ahora. A él le es difícil, pero existía la rapidez del correo. Rapidez relativa, cuando la comparamos con hoy en día, una carta podía tardar 1 mes y medio, 2 meses. Eso usando las vías romanas y demás. Y el riesgo de que se perdieran. Por ejemplo, sabemos que cuando el padre Mateo Ricci lleva el Evangelio a China, la correspondencia que establece con Roma, tanto con el superior general de los jesuitas como con el Santo Padre, tarda un promedio de 5 años. 2 y medio, 3 para ir y eso tanto para volver. Y era una cosa normal, y aparte de las que se perdían. Pues con Pablo probablemente el sistema estaba mejor organizado porque utilizaban las vías romanas de comunicación, pero no dejaban de existir los riesgos de pérdida de correspondencia y demás. Entonces Pablo, ante la imposibilidad de ir, escribe una carta. Comienza, por tanto, el género literario de las epístolas, de las cartas paulinas. Comienza dando una introducción y un saludo,
Sigue el cuerpo del texto, en donde el apóstol narra sus recuerdos y da gracias por la perseverancia en la fe a los cristianos de Tesalónica. A continuación, una vez la presentación y los saludos, anima a los cristianos de la comunidad con enseñanzas sobre la esperanza y la venida del Señor. Y con una exhortación, para terminar con peticiones de oración, despedidas y buenos deseos. Es una carta sencilla, una carta pues eso de acuse de recibo de las protestas y de las inquietudes de la comunidad, y él la responde rápido y breve, pero muy sustancioso. Nos encontramos por otro lado con el primer escrito del Nuevo Testamento, un escrito que tiene forma de catequesis sobre la vida eterna. O sea, podemos decir, ¿de qué habla el primer texto del Nuevo Testamento? De la esperanza de un Dios que viene a nosotros, de un Cristo que se acerca a nosotros. Pablo recuerda que la resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante en la vida del creyente y que este hecho garantiza el reino de los cielos. Pero la llegada de este reino de los cielos anunciado tendrá lugar por la segunda venida de Jesús. Una venida que la primera generación cristiana anunciaba como algo inminente, pero que con el paso del tiempo provocó durante dudas sobre su inminencia. La carta es un alegato en favor de la esperanza, la tranquilidad y la alegría de la llegada del reino podría tener lugar en cualquier momento. O sea, vamos a ponerlo en perspectiva. Los de Tesalónica han aceptado el cristianismo, es una comunidad floreciente, es una comunidad brillante, es una comunidad inquieta, es una comunidad cooperadora, pero se les ha dicho que Jesús va a volver, que va a venir. Entonces, claro, obviamente, uno que se ha comprometido con alguien importante, con una religión, con un club, con un partido, con lo que sea, uno quiere respuestas. Y si se ha prometido que viene, que el Señor viene, que estamos preparados, bueno, pero díganos cuándo va a venir. Porque si va a venir rápido, ¿para qué me pongo a trabajar? Si va a venir lejos, pues entonces eso ya vamos a ver en qué quedamos. O sea, muchos de los cristianos se habían hecho cristianos de una forma errónea, pensando que el Señor iba a venir ya. Entonces, esa venida de Jesús, de nuevo, nos va a quitar las maldiciones del trabajo, la pobreza, la explotación, una serie de cosas. Entonces Pablo tiene que decir eso. La carta es un alegato en favor de la esperanza. Esperemos, y esperemos tranquilos, porque si perdemos la tranquilidad y la alegría, no merece la pena vivirse. Puede venir en cualquier momento. El momento exacto no lo sabemos, pero estemos en esa actitud. Por eso esa carta sigue siendo válida todavía para nosotros. Nosotros sabemos que vamos a tener un encuentro con Dios el día de nuestra muerte, el día del encuentro con Él, pero vamos a decir, no trabajo porque ya, ¿para qué? Entonces no trabajo, no cotizo para el Seguro Social, voy a llegar a viejo, entonces ¿qué? ¿A vivir de limosna? Vamos a poner de esa manera una consecuencia. No. Pablo les anima a los cristianos, Él viene, pero ¿cuándo? Cuando le dé la gana. O sea, hablando vulgar y hablando llano. Él sabe el momento en que nos va a llamar. Él sabe el momento en el que va a venir a nosotros. Dígame una cosa, ¿quién de ustedes en enero del 2020 se iba a imaginar, del 2020 enero, que íbamos a padecer una pandemia como la que hemos padecido? ¿Quién? Nadie. Pues ¿quién de nosotros? ¿Y por qué digo la pandemia? Pues porque una de las cosas que nos ha traído la pandemia ha sido las muertes repentinas. Aquellas personas de muchísima salud, pero una simple gripe, que prácticamente la pandemia ha sido una especie de gripe de los pulmones y demás, nos ha terminado a todos. Nos ha cambiado la vida completamente. Podríamos decir un antes y un después en la historia de la humanidad. Pues lo mismo, hay que estar preparados para ello. Eso es el mensaje de Pablo a los de Tesalónica. Jesús viene, estemos listos. Pero estemos listos no con tristeza, sino con alegría. Esa es una de las características que va a tener la comunidad de Tesalónica, invitación a la alegría. Una alegría que sirve para bregar con los aspectos de las incertidumbres de cada día. Pablo aprovecha la familiaridad de los tesalonicenses con las tradiciones judías para describir el misterio de la muerte y resurrección de Jesús y la llegada del final de los tiempos. Él aprovecha para una catequesis.
Estamos esperando a Cristo, vamos a esperar. ¿Cómo lo esperamos? ¿Qué requerimientos tenemos qué requisitos tenemos para esperar a Jesús? Sabemos que tenemos que pasar por una enfermedad, tenemos que pasar por una agonía, por una muerte, pero estamos preparados. Mal de muchos, consuelo de tontos, y el que no se consuela es porque no quiere, podría decir Pablo. Pero recurre a temas que están presentes en toda la vida del creyente. Pero en definitiva, si fuéramos a resumir la primera carta a los tesalonicenses, podríamos decir, es el primer documento del Nuevo Testamento. En segundo lugar, es una llamada a la esperanza. En tercer lugar, es una llamada a la inminencia, estar preparados para el Señor que viene en cualquier momento. ¿Y viene cuándo? Cuando le damos la mano al hermano. Cuando estamos listos para acompañar un camino, dos caminos, los caminos que sea con nuestro hermano, tratando de ayudarle a que ese encuentro con Dios empiece con el encuentro entre nosotros, con el seguimiento de la palabra, con el construir un mundo mejor en el que hemos recibido de nuestros mayores. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Señorita, una pregunta. Dígame, por favor, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿cómo sueña el mundo del día después? Yo quiero un mundo con agua limpia para todas las familias. Agua para tomar, para cocinar, para bañarse. ¿Usted no sabe que 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene agua potable? El agua es un derecho humano, es el primero de todos los derechos. No puede estar en manos de unas pocas empresas. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Continuamos nuestra tertulia. Les recuerdo la misa mañana, la oración por nuestros hermanos presos. Ayúdennos con su oración para que podamos seguir manteniendo nuestra tertulia y todo eso. Entonces vamos a hablar de la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo le escribió a los de Tesalónica 2 cartas, pero con una diferencia. Esta carta no la escribió Pablo. Es de Pablo, pero no la escribió él. La escribió pues uno de sus ayudantes. También hace casi 1 año y pico después de la otra, entre el año 50 y 51. Ya les digo, aunque tiene muchas semejanzas con su precedente, no fue escrita por él, sino por uno de sus seguidores, uno de sus discípulos. Está dirigida la carta a la misma comunidad de Tesalónica, a la que envía la primera carta y es más breve que aquella carta. Tiene tan solo 3 capítulos. Comienza con un saludo introductorio, sigue el cuerpo de la carta en el que trata la situación en la que debía de estar la comunidad antes de la segunda venida del Señor y termina la despedida y la conclusión. En sintonía con la primera carta a esta comunidad, la cuestión de la segunda venida de Jesús vuelve a ser el argumento central que preocupaba a los cristianos de Tesalónica. Nos encontramos ante una carta
que habla de los tiempos futuros, de la escatología, de los tiempos últimos de nuestra vida, muerte, juicio, infierno y gloria. Eso es lo que se llama normalmente la escatología. Habla al final de los tiempos, de esta carta, habla de la segunda venida de Jesús, pero además el autor de la carta recurre a imágenes apocalípticas para describir la llegada del fin en forma de victoria, abriendo el género literario del Apocalipsis a la literatura cristiana. Este género literario de la apocalíptica está caracterizado por el uso de metáforas, signos y símbolos, y se convierte en una forma de describir con imágenes lo que con palabras de uso común pues era difícil de explicar. El género apocalíptico utilizado en la carta es un recurso del autor para transmitir esperanza y confianza a los cristianos de Tesalónica, cristianos que sufrían discriminación y persecución por ser cristianos. Si en la primera carta se describía la segunda venida de Jesús como algo que llegaría de forma inminente, en esta segunda carta el autor matiza el tiempo de la llegada como un momento que no sabemos cuándo llegará, pero con la seguridad de que va a llegar. El autor, como ya lo había hecho Pablo en la carta anterior, hace una aclaración sobre el planteamiento de los cristianos de Tesalónica, los cuales actuaban como si el final de los tiempos fuera inminente. El paso del tiempo y la incertidumbre de cuánto se debía de haber producido con este final, provocando numerosas tensiones entre los miembros de la comunidad. Incluso parece ser que pudo haberse difundido un documento atribuido a Pablo sobre la inmediatez de ese final que esta segunda carta desautoriza. Nos dice que no perdáis fácilmente la cabeza ni se alarmen por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima, estuviera ya ahí. De ahí, es en el capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. De ahí que, como les diría, la segunda carta a los tesalonicenses sería un escrito, por un lado, con un texto destinado a corregir las falsas ideas ante la venida de Jesús, y por otro, con una descripción de las actitudes que tienen que tener los tesalonicenses durante este tiempo de espera hasta el final de los tiempos. Sí, la segunda busca el capítulo 2, verso 13, al capítulo 3, verso 15. En definitiva, ambas nos invitan a la esperanza, primera y segunda. La primera escrita personalmente por Pablo, la segunda por uno de sus discípulos. La esperanza, las cosas no funcionan. La lógica, como digo yo muchas veces, la lógica de Dios es que no tiene lógica. La lógica de la esperanza cristiana es otra, no es inmediatez, es ayudar a vivir, ayudar a esperar, ayudar a ir construyendo un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores. ¿Para qué? Para que se vayan haciendo realidad las promesas de Dios, las promesas de Jesús resucitado. Tanto la primera y la segunda hablan de la inminencia, pero en la segunda nos calma un poco los humos y nos dice, ya venir vendrá. ¿Cuándo? Solo Dios sabrá. Pero no perdamos la esperanza ni nos desesperamos porque no está cerca, no está inminente. Como digo yo muchas veces, en el encuentro definitivo con Dios está a nuestro alcance todos los días. Todos los días que amanece es un día nuevo, distinto, diferente, único. Todo día que amanece es una etapa de nuestra vida que hemos vivido, distinta, única, diferente. Por eso aprendamos que la carta a los tesalonicenses, las dos, nos invitan a un mismo mensaje. Esperemos la venida de Dios con alegría y esperanza. Luchemos como si todo dependiera de nosotros, esperemos como si todo esperara viniera de Dios en medio de nosotros. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia y no se olviden de mañana sábado, mañana viernes. Sábado tenemos otra cosa. Mañana viernes tenemos la Eucaristía de sanación y rezar por nuestros hermanos presos. Vamos a hablar ahora de otras cartas. Hemos visto a las anteriores, pues un poco cartas de Pablo a comunidades y demás. Ahora son cartas, lo que se llaman cartas pastorales. En la literatura epístola de las cartas del Nuevo Testamento hay un grupo de 3 cartas que se conocen como cartas pastorales. ¿Cuáles son estas cartas? La primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito. En estas cartas se refleja la evolución que vivieron las primeras comunidades cristianas cuando pasaron del entusiasmo del convencimiento de la inminente venida de Jesús a una espera que se fue convirtiendo en madurez y consolidación de la fe. Las cartas pastorales dirigidas a los responsables de las comunidades tienen una pretensión: ayudar a los cristianos a organizar la vida a través de una opción y un proyecto personal y comunitario, fundamentado en el mensaje de Jesús y el testimonio de la resurrección. O sea, dicho en otras palabras, comunidades que habían nacido con la alegría, con la ansiedad de que Cristo volvía y era la venida de Cristo era inminente. Pero han pasado el tiempo y entonces, un momento, la madurez, que Él va a venir, pero no cuando nosotros esperemos, sino cuando hayamos completado un ciclo de vida, un ciclo de existencia, un ciclo de respuestas a Dios, un ciclo de poner en práctica ese mensaje que nos deja en el Evangelio, ese reino del cual nos habló un montón de veces, pero nunca nos dijo cómo era. Y va a dirigirse estas cartas a 2 figuras, ya no a las comunidades, sino a figuras importantes de esas comunidades, líderes de la comunidad. Son Timoteo y Tito. La primera carta pastoral está dirigida a Timoteo. Tanto el lenguaje como la estructura confirman que la carta no fue escrita por Pablo, sino por uno de sus secretarios, por uno de sus ayudantes o seguidores. Fue escrita en griego,
entre el año 80 y 85, y aparece citado en escritos del siglo II de Policarpo y de Tertuliano. O sea, 100% absoluto de que la escribió Pablo, no. ¿Que la escribió un discípulo de él, un ayudante de él? Sí. Es como, por ejemplo, lo he citado algunas veces, las encíclicas de los papas. Las encíclicas de los papas las han escrito pues a especialistas. No, el papa, por el hecho de ser papa, no tiene que saberlo todo. Él simplemente tiene una intuición, tiene un mensaje que transmitir, busca a los expertos en ese tema, les da las líneas de trabajo, ellos elaboran un material, él lo corrige, él lo completa, pero al final sale firmado por él. Entonces es él el que la ha firmado. Pues con Pablo ocurrió lo mismo. Pablo ha discutido con sus discípulos, se han encontrado con el problema pastoral, con el problema de las comunidades que tienen unos líderes que tienen que animarlos. Entonces Pablo, ya se calcula que está escrita hacia el año 80-85, ya Pablo está mayorcito. Ya Pablo está, pues eso, si no está para morir, está poco menos que muerto. Entonces, Timoteo, que figura como destinatario de la carta, fue un discípulo de Pablo nacido en Listra, hijo de madre judía y padre griego. O sea, matrimonios mixtos. Figuras líderes que son ya mixtas en la comunidad. Está entrando ya en la comunidad, podríamos decir, sangre fresca, sangre nueva, sangre mezclada. Y lo cual es muy importante en el pensamiento bíblico, en el pensamiento judío. Aparece en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 1. Timoteo acompañó a Pablo en varios de sus viajes misioneros. Sin embargo, la figura de Timoteo en esta carta adquiere un sentido simbólico. La carta aparentemente no está destinada al Timoteo que acompañaba a Pablo, sino a todos los responsables de las comunidades que se sentían identificados con la tarea de compañeros o acompañantes del mensaje del apóstol. O sea, podríamos pensar, está escrito específicamente a Timoteo, pero no, está dirigida especialmente a los líderes de la comunidad, a los que presiden las comunidades, a los cuales genéricamente le llama a todos Timoteo. Es como diciendo, escribo a Timoteo, pero esta carta es para todo el mundo, para Raimundo y todo el mundo, pero para ponerlo más personal lo escribo a Timoteo, pero es para los demás, para Timoteo y todos los demás. La carta, formada por 6 capítulos, es larga. Comienza con un saludo habitual, seguido por una gran colección de consejos por la responsabilidad de las comunidades a las que el autor considera sucesores de Timoteo. Estos consejos forman el cuerpo central de la carta. El texto de la carta termina con un resumen de los temas más importantes abordados y con una despedida de Timoteo. O sea, es una circular de trabajo. Unas reflexiones sobre el trabajo, sobre la predicación que tiene que desarrollar. Es un escrito más profundo, más filosófico si cabe, más reflexivo de lo que estamos acostumbrados a ver en las cartas genuinas de Pablo. El carácter ético y normativo otorga al escrito un componente nuevo que hace de él un texto más didáctico, más pedagógico. En la carta se encuentran fórmulas para vivir la fe con alegría, recomendaciones prácticas para la convivencia comunitaria, advertencias sobre los conflictos internos y debates sobre la importancia de permanecer fiel al mensaje de Jesús y el riesgo de caer en especulaciones vacías de quienes en algún momento parece que se habían proclamado intérpretes de la palabra de Dios. El centro de la carta contiene un tratado sobre las características que ha de tener el pastor o guía de la comunidad. De entre ellos destaca la figura de los obispos como líderes autorizados, capacitados para cuidar y dirigir a la comunidad. Si fuéramos a resumirlo, esto que hemos leído, que hemos dicho brevemente, es un catálogo de actitudes que tiene que tener el dirigente de la comunidad. El autor de la carta pretende solventar algún tipo de conflicto de que desconocemos. La carta lleva una serie de discusiones y grandes y demás. Veremos un poco más la próxima semana. Nos falta muy poco tiempo para concluir. La mejor forma de entender la carta, ¿saben cuál es? Leyéndola. Está al acceso de cualquiera de nosotros en sus Biblias y demás. Nada más por hoy. Les deseo que tengan una noche feliz. Les deseo que los que puedan unirse a nosotros mañana nos unimos. A los presos nuestro cariño y nuestro respeto.
Si tienen al lado a alguien a quien aman, denle un abrazo y díganselo que lo quieren. Mañana no sabemos si vendrá. La inminencia de Dios es desconocida, pero viene en nuestro momento adecuado. Que Dios les bendiga, que Dios les ame, que Dios les siga bendiciendo y acompañando en todo momento. Con todo cariño, el Señor los bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.